El 7 de abril de 1863, en el número 3 de la calle Urrutia de Vélez Rubio, hoy Joaquín Carrasco, vino al mundo Fernando Palanques Sallén. Su padre, Juan Palanques García, de Lucena del Cid, Castellón, se avecindó en Vélez Rubio y contrajo matrimonio con la velezana Rosa Allen Andreo, con la que tuvo 4 hijos: Fernando, Juana, José y Ángel. Juan, impresor, formó empresa con Juan Laso Oliver hasta 1883 y en sus talleres se dio a la luz el periódico El Guadalentín, editado hasta el 85. Fernando creció con un fuerte sentimiento religioso y una prematura afición hacia el pasado de su pueblo, leyendo textos antiguos o escuchando a los mayores que le referían historias, leyendas o sucesos velezanos. El propio autor nos lo ratifica en sus obras. No sé qué innata inclinación llevóme desde los albores de mi vida a buscar con fruición y leer y saborear con deleite cuantas lecturas o narraciones afectaban a hechos remotos o cosas antiguas de mi país natal. Todavía recuerdo con especial cariño las horas felices de mi infancia que pasé pendiente de los labios de mi virtuosa madre, de mi abuela materna y de otras respetables ancianas que alcanzaron a los albores del siglo XIX, esto es, a los tiempos de los frailes y de la invasión francesa. Sus primeros pasos escolares los dirigió el maestro don José Pérez Zafra y estudió bachillerato en el Colegio de la Purísima Concepción de Vélez Rubio en 1883, incorporado al Instituto Provincial y dirigido por don Florián Ruiz Torrecilla. Fue un buen alumno, de espíritu despierto, con una inteligencia no corriente, buscador de las razones de las cosas, figurando siempre entre los primeros puestos de una juventud selecta que recibía sus enseñanzas en aquel colegio de don Florián. Los primeros balbuceos literarios de Fernando, entre los 19 y los 22 años, los hallamos en diversos escritos en prensa, en semanarios locales y como corresponsal en diarios provinciales, Diario de Almería o nacionales, La Fe. Se trata de breves colaboraciones de poesía y noticias periodísticas, donde se nos muestra como un fervoroso católico. Decide marchar a Madrid para completar sus estudios superiores y abrirse camino en el mundo del periodismo. Tras el brillante porvenir que parecía tener en la capital, se vuelve a su tierra y comienza sus primeras direcciones y colaboraciones en periódicos, en un intento de plasmar los conocimientos adquiridos. En 1889 regresa a su tierra, donde se dedica a tareas muy diversas con las que poder ganarse la vida: impresor, profesor de academia, corresponsal de prensa, archivero, etc. En sus escritos nos recordará sus paseos, solo o en compañía de amigos, al Cerro de los Pinos, atravesando el acueducto del Barranco de la Canal, la memorable excursión al Maimón en abril de 1910, que quedó inmortalizada en una larga crónica, y las fotografías de don Pedro Motos, los frecuentes itinerarios al célebre Castellón en busca de testimonios históricos, la exploración a la misteriosa cueva del Escipión en el Cabezo de la Jara en 1905 con su íntimo amigo Enrique García Asensio, las visitas a la Cueva de los Letreros acompañado de reputados investigadores nacionales y extranjeros, o su recorrido en junio de 1909 por la nueva barandilla del cornisamiento de la recién restaurada iglesia, desde el coro hasta el medallón del altar mayor. En septiembre de 1892 falleció su padre y en enero de 1893 su madre. En el corto espacio de 4 meses ha visto nuestro amigo, Fernando, desaparecer de la escena de la vida a los autores de sus días, a sus idolatrados padres, modelos ambos de honradez y de caballerosidad cristianas. A su madre le profesaba un intenso amor, apareciendo con frecuencia en sus escritos. En 1909, con motivo de la edición de su Historia de Vélez Rubio, recordaba las horas felices de su infancia cuando su venerada madre le contaba páginas de la historia local, para consignar que el germen de este libro a ti se te debe, por cuanto tú, madre mía,
me adormecías dulcemente en tu tibio regazo, contándome sencillas y edificantes historietas alusivas a la religiosidad, a las virtudes cívicas y al patriotismo de nuestros antepasados. Contrae matrimonio en octubre de 1893 con María Amalia Miras Pérez, con la que tuvo 2 hijos, Rosa y Fernando Juan. Desde su vuelta de Madrid, a finales de los 80, Palanques fue introduciéndose en los ambientes políticos, primero en el bando conservador, luego, de inmediato, con los grupos liberales que apoyan a uno u otro diputado. Irremisiblemente, ello le llevó a participar de lleno en varias luchas políticas, a dirigir semanarios de un determinado grupo local de presión, a ocupar cargos de escasa responsabilidad. Fernando Palanques fue uno de los principales animadores de la prensa local, bien colaborando puntualmente con su admirado Marcos Egea Tortosa, bien dirigiendo sus propios proyectos editoriales. Durante toda su vida, de madurez y vejez, colaboró con el periódico almeriense La Crónica Meridional, enviando decenas de crónicas de sabor local. De entre toda su producción bibliográfica y publicista, destaca sobremanera la monumental Historia de la Villa de Vélez Rubio. La importancia de la obra es de tal calibre que, en cierto modo, ha oscurecido el resto de su cuantiosa producción escrita. La inmensa mayoría de los ciudadanos que conocen o han oído hablar de Palanques lo asocian inmediata e indisolublemente con su famosa historia. A este enorme esfuerzo intelectual y sacrificio individual se entregó durante varios años con afán desmedido, venciendo todo tipo de dificultades económicas, sociales e incluso personales. La etapa final de su vida estuvo marcada por el desengaño político. El grupo de fieles liberales, el diputado Luis López Ballesteros, en el que militaba Palanques, y el heraldo de los Vélez, fue inopinadamente abandonado por su líder para echarse en brazos de los antiguos y enconados enemigos, los mauristas, los Fernández, Maurandi, etc. Traicionado y profundamente dolido por el diputado que él tanto apoyó, su desengaño le llevó, primero, a retirarse decepcionado por la puerta trasera de las contiendas políticas y más tarde, al proclamarse en España el Directorio Militar, en septiembre de 1923, a recibirlo esperanzado. Nuestro viejo historiador no obtuvo un reconocimiento especial de sus vecinos tras el inmenso esfuerzo que le supuso la considerable producción escrita, ni consideraciones de tipo académico, social o económico. Si a estas circunstancias le añadimos su edad avanzada y los achaques de su siempre delicada o frágil salud, comprenderemos el porqué de este repentino alejamiento de los escenarios públicos y el relativo silencio intelectual que siguió a esta etapa de voluntaria reclusión e inactividad editorial. Tras una larga enfermedad, murió el 5 de febrero de 1929, cuando contaba con 66 años, y como punta Guirao, sin haber disfrutado del impacto de su obra cumbre. Pasada la República y la Guerra Civil, Miguel Guirao Gea inicia el camino de su reconocimiento, que décadas después continuaría el ayuntamiento dedicándole una calle y la biblioteca pública. Finalmente, Revista Velezana reeditaría en 1987 la entonces ilocalizable Historia de Vélez Rubio, con la colaboración de su familia, Egea González, y daría conocimiento y divulgación de numerosos artículos del historiador, dando así, un siglo después de su muerte, a don Fernando Palanques la oportunidad de ganar la batalla al olvido.